amigas. Ahí estaremos atentos a ver si sale alguna información relativa al tema FIFA, Costa Rica, Eduardo Lee, porque Costa Rica está interesado muchísimo en saber qué está pasando, y nosotros también, pero nadie quiere hablar todavía, y también nos parece lógico, toda vez que no hay mayor información que la que ya conocemos a través de las agencias internacionales. Pero ya estamos con el tema sobre el Reglamento Nacional de Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Vamos a ver. Don Rosendo Pujol, ministro de la Vivienda, don Otto Guevara del Movimiento Libertario, José Francisco Camacho del Frente Amplio, Guillermo Carazo, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, y doña Jessica Martínez, arquitecta, encargada del reglamento del limbo. No vamos a entrar en el detalle minúsculo, vamos a ver una cuestión general que le voy a preguntar a doña Jessica Martínez. ¿Por qué este reglamento? ¿Quién ordena este reglamento? Y las directrices de este reglamento supongo que no nacieron de usted, nacieron de una instrucción de alguien y para algo. Un poquito que nos ubique en eso, doña Jessica. Sí, claro, muchísimas gracias, doña Amelia, por el espacio. Muy buenos días a todos los señores panelistas y a todos los radioescuchas. En primer lugar, decirle que el INBU tiene un marco legal que lo respalda desde la Ley de Planificación Urbana, que data de 1968, y asimismo también una ley orgánica de 1954, que es precisamente estos dos marcos legales, y fundamentalmente la Ley de Planificación Urbana le otorga una serie de competencias, pero sobre todo de obligaciones y deberes. Cuando nosotros nos referimos particularmente al artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana, donde se establece una serie de reglamentos y normativas que es necesario hacer tanto a nivel cantonal, a nivel local, como a nivel nacional, justamente ese es el sustento a partir del cual el INBU como institución, y particularmente la Dirección de Urbanismo y Vivienda, que es la que yo en este momento coordino, decidió efectivamente iniciar un proceso de actualización normativa en vista a una serie de deficiencias importantes que se habían detectado en el país. Yo quiero decirle, doña Amelia, que bueno, yo tengo más de 10 años de trabajar con municipalidades, de experiencia con municipalidades, y hemos detectado a través de las diferentes experiencias que existe realmente una falta de instrumentos normativos para que las municipalidades puedan realmente controlar su territorio. También es importante decir acá que el artículo 169 de la Constitución Política y el 15 de la Ley de Planificación Urbana le otorga a los municipios una competencia muy especial precisamente en el tema de ordenamiento del territorio. Lamentablemente, la normativa que nosotros teníamos vigente en este momento data de 1983. Es decir, el reglamento de construcciones y el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones vigente en este momento se hizo en 1983. En 1983 las condiciones históricas del país eran muy distintas a las que tenemos en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque había, digamos, que una gran extensión territorial que aún no estaba urbanizada, porque había un interés efectivamente de generar esos procesos de urbanización. Y digamos que eso respondió un poco a la dinámica normativa. Si nosotros traemos esta situación a este momento, en el 2015, estamos hablando de 33 años después, evidentemente hay dinámicas territoriales que han cambiado, pero también ambientales. Entonces hay situaciones que en este momento es urgente atender. Le voy a poner 2, 3 ejemplos. Primero, la problemática vial y de movilidad. Si nosotros en este momento pudiéramos hacer realmente una relación entre los problemas que existen de movilidad, de desplazamiento, de presas, de congestionamiento, de contaminación, producto precisamente del modelo de ciudad que hemos venido implementando a raíz de esa normativa, pues nos tenemos que dar cuenta que ese modelo de ciudad debe cambiar. Es decir, no podemos seguir extendiendo la ciudad de manera irracional, porque no podemos seguir sosteniendo un modelo de desarrollo de ese tipo. El tema del agua. Nosotros hemos empezado a sentir racionamiento de agua en muchos lugares, y precisamente es por ese desarrollo totalmente desorganizado de la ciudad que hemos promovido. Y el problema es que ese desarrollo desorganizado de alguna forma lo valida el reglamento actual. Ok. Todo eso que usted me dice tiene sentido. Don Otto Guevara, una voz que ha dicho, me opongo a ese reglamento. Todo lo que ha dicho la arquitecta tiene sentido. Don Otto, ¿se opone a eso que ha señalado la arquitecta? ¿A qué se opone usted en el reglamento? Muy buenos días, doña Amelia, buenos días a las personas que nos acompañan acá en el estudio. Bueno, básicamente yo llamo la atención de los diputados el 12 de mayo pasado en el plenario, luego de una conversación con representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción, que llaman la atención mía sobre este proyecto de reglamento que se publicó para escuchar
para invitar a las personas a opinar sobre él, a hacer sus comentarios, a hacer sus observaciones. Yo alerto a los diputados sobre lo que considero es una afrenta, una violación a la propiedad privada. Este reglamento, por ejemplo, cambia la naturaleza de los condominios como los conocemos hoy. Aumenta los espacios que el desarrollador tiene que dedicar para el tema público, para el uso público. Con eso aumenta el costo por metro cuadrado de tierra urbanizable y con eso se le encarece la vivienda a las personas. Este proyecto también viene a violentar competencias de las municipalidades dentro del ámbito de la autonomía municipal y el rol que les corresponde de acuerdo a la planificación urbana. Este proyecto también viene a, de alguna forma, a congelar la posibilidad de que se hagan fraccionamientos en zonas que cataloga el reglamento como no urbanizables, especialmente zonas rurales que tienen frente a calles vecinales, impide el fraccionamiento frente a esa calle vecinal de un lotecito para una casita por aquí, por allá, etcétera. Es más, si usted recorre Costa Rica a través de los diferentes caminos vecinales, usted se da cuenta que se va desarrollando con casitas que se van construyendo frente a esas calles vecinales. Bueno, todo esto lo modifica este reglamento y entonces ya yo lo que hice fue llamar la atención y tuve una conversación también con el ministro de la Presidencia, básicamente diciéndole ver a don Sergio Alfaro, mire, no le pase a usted las de Melvin Jiménez. Melvin Jiménez, ante ciertos incendios pequeñitos que tenía frente a sí, no actuaba y esos incendios se convirtieron en grandes conflagraciones que afectaron el capital político del presidente y de la gestión gubernamental de don Luis Guillermo Solís. Aquí usted tiene un incendio que está empezando a crecer. Si no se aplaca de inmediato, esto puede terminar de minar el capital político de ustedes. Las observaciones que hizo la Cámara Costarricense de la Construcción, a las que nosotros estamos también llegando luego de leer el reglamento, la verdad es que era necesarísimo hacer lo que el ministro de Presidencia hizo, era detener ese proceso para abrir unos espacios de diálogo que no se habían dado de previo a la elaboración de este documento. Inclusive vea usted que ahora, inclusive el Ministerio de Vivienda dice, la verdad es que dice don Rosendo Pujol, si mal no han consignado los medios de comunicación, con la versión final nosotros no estuvimos muy enterados. Esto fue una iniciativa que tomó el INBU por su lado. Bueno, ante esa situación, doña Amelia, la idea es llamar la atención, pararlo, como sucedió, y ahora abrir un espacio para recomponer este reglamento. Nos preocupa muchísimo la orientación ideológica de quienes impulsaron este reglamento, porque desnaturaliza la figura del condominio y de alguna manera se le achaca al condominio la responsabilidad de la inseguridad que vivimos todos, cuando es todo lo contrario. La gente busca organizarse en condominios para dotarse a sí mismos de seguridad para que sus hijos puedan tranquilamente estar en las calles y utilizar esos bienes, esos 10% del área en el condominio para uso comunal de los condóminos, para vivir en un ambiente controlado y seguro. Bueno, con este reglamento eso se afecta porque ya se busca la continuidad de las calles viales, o sea, las calles dentro del condominio van a ser calles que puedan ser utilizadas por personas fuera del condominio para atravesar del condominio conectando con otras calles, que las zonas comunes del condominio sea el INBU el que decida a dónde van y luego obliga a dar al desarrollador otro terreno adicional fuera del condominio, pegando áreas, y todo eso lo que hace es encarecer el metro cuadrado en el condominio, encarecer el metro cuadrado por otro lado de los fraccionamientos, encarecer las viviendas de las personas, y eso nos parece algo absolutamente inaceptable, y ni se diga el tema de impedir que hayan fraccionamientos, prácticamente lo hace imposible, de que hayan fraccionamientos en zonas catalogadas como no urbanizables. ¿Por quién? Por el INBU. La vez pasada que hablábamos de esto, llamaba Francisco Camacho y decía, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo con lo que ha dicho don Otto? Gracias, doña Amelia, por el espacio. Doña Amelia, lo nuestro es un asunto de orden institucional. Si el INBU es un ente autónomo y por unanimidad de la Junta Directiva se aprobó pasar a consulta este reglamento, de ninguna manera lo está escribiendo en piedra, lo está pasando a consulta. La única forma de que este reglamento sea bajado de la consulta es por medio de la misma Junta Directiva que derogue ese acuerdo.
¿Qué está pasando? Simplemente con una orden del ministro de la Presidencia se está derogando, que ni siquiera es la presidenta del INBU la que está ordenando que se baje, sino que es la asistenta de la presidenta que en este momento está en vacaciones, porque lo que dice la ley del INBU es que quien debe presidir el INBU en la ausencia de la presidenta ejecutiva es la presidenta de la junta directiva. Vea lo grave, y eso es lo que nosotros en este momento nos está preocupando. O sea, por supuesto que estoy de acuerdo con que cada quien defienda sus intereses. Dije, estamos en un Estado social de derecho, no hay ningún problema con eso. Bueno, pero eso es el punto de partida. Pero la institucionalidad es otra cosa, doña Amelia, y nos parece muy grave que se tomen estas decisiones tomando simplemente la arbitrariedad y pasándole por encima a un ente autónomo como es el INBU. O sea, no es lo mismo este reglamento que lo que pasó con el MISID, en donde la ministra y el viceministro ni siquiera se han puesto de acuerdo y ni sabían lo que estaba pasando, y salió a la luz pública, no se sabe ni cómo. Y todos concordamos en que ven artículos... A ver, usted que va en la carrera política puede ser ministro algún día, de ahí, en la presidencia, no sé, tiene fuerza. Bien. ¿Qué pasa si se toman decisiones como estas decisiones, que la gente se ha vuelto loca? Usted no ha visto, todo el mundo dice, Dios mío, ¿cómo es eso? Si a mí me ha costado tanto y van a pasar las calles por enfrente, ¿y qué va a pasar con esto? Ok, ¿qué pasa si se toma una decisión que políticamente puede tener un costo enorme, que además no tiene explicación en relación a la seguridad? Voy a hablar solo de la seguridad. No tiene explicación. ¿Qué pasa si se toma y ni el presidente, ni el ministro de la presidencia, ni nadie sabe que se está cambiando las cosas? O sea, ¿cómo se gobierna un país en ese desorden? Perfectamente, doña Amelia, y a eso iba. Viene la otra parte. No es cierto lo que don Otto Guevara está afirmando, y menos la parte de que aquí hay un asunto ideológico detrás de todo esto. Mire, los profesionales que están a cargo de esto, uno de ellos tiene maestrías en España y en Francia, totalmente calificado para los aportes que hace a este reglamento. No puede ser que la gente no esté, si lo van a mandar a consulta, puede ser que a la gente no le parezca y lo tengan que llevar a costar. Pues si está en consulta es para que todo el mundo aporte. Y yo no estoy para nada diciendo que los profesionales no son gente profesional, pero están planteando algo ahí que ha generado de inmediato, no solo don Otto recoge lo que le preocupa a los que construyen, a la Cámara Costarricense de la Construcción. Yo no tengo por qué pensar que aquí hay intereses oscuros, por eso estoy trayendo el tema a la mesa. Sí me ha extrañado que otra vez pasa lo mismo, de repente sale, el ministro no sabe, el ministro de la Presidencia se queda todo oyendo a don Otto, el ministro de la Presidencia se reunió con la Cámara de la Construcción y escuchó, dijo, no, esto hay que pararlo. Estoy precisamente con eso muy preocupado, porque se está manejando como si fuera lo mismo y no es lo mismo, doña Amelia. No lo mismo. No es lo mismo. Aquí hay una junta directiva que está aprobando someter a consulta el reglamento. Apenas estaba llegando a las municipalidades y a los diferentes entes para que cada quien comenzara a aportar. Eso es lo sano en un Estado social de derecho, que todos aportemos, que todos tratemos de alguna manera, como lo decía la arquitecta Jessica, de que este país de una vez por todas se ordene. El reglamento de la ley de condominios no se está tocando con esta ley, simplemente lo que se está regulando. O sea, en el mundo... Yo le voy a mandar a usted, de verdad, voy a hacer el esfuerzo de mandarle toda la información que tengo de señores ingenieros, arquitectos, gente que tiene que ver con esto, recontra preocupados por lo que está diciendo el reglamento. Y yo no voy a decir que son sinvergüenzas, o sea, yo a todos respeto por igual. Y nuestra línea es igual, doña Amelia, en este país hay... ¿Cómo la gente reacciona de esa forma, con ese grado de preocupación? Por ejemplo, la Cámara de la Construcción, ¿qué les preocupa a usted? A nosotros nos preocupan muchas cosas, como comentó don Otto, pero voy a tratar de puntualizarlas muy rápidamente. Efectivamente, este es un Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones que la Ley de Planificación Urbana menciona, y es precisamente para regular fraccionamientos y urbanizaciones. No es para regular condominios, para eso hay una ley independiente con su propio reglamento. Ese tema hay que hablarlo en la Asamblea Legislativa, si eso es lo que se quiere regular. Aquí hay cualquier cantidad de artículos que tienden a regular condominios. Repasemos rápidamente. Nosotros legalmente tenemos nuestra Constitución, tenemos nuestras leyes, las leyes tienen reglamentos, y hay reglamentos que son decretos ejecutivos del poder del presidente y reglamentos institucionales. Este es un reglamento institucional que quiere legislar a nivel constitucional y legal
precisamente porque está entrando a regular muchas cosas de los condominios que tienen su propio marco legal, su propio reglamento a la ley, que es un decreto firmado por un presidente y 3 ministros, y hay una forma de discusión. Y aquí se están diciendo muchas cosas que el reglamento de condominios no estaba. Se dice que este reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones tiene 33 años, tampoco es cierto. Es un reglamento que se ha estado actualizando durante todas las administraciones de gobierno en lo que es el tema de fraccionamientos y urbanizaciones. Aparte del tema de condominios, que nos preocupa, que son cosas que podemos discutir y no se han discutido, ha sido una idea, eso lo toco ahora después, pero eso hay que discutirlo en la ley de condominios y en su reglamento de condominios. Además se mandan a hacer unos mapas de zonificación. La misma ley de planificación urbana que menciona doña Jessica habla sobre los 5 temas que tiene que tener un plan regulador y cómo el INBU puede hacerlos cuando el plan regulador no lo tiene. 1 es zonificación y dice cómo se hace. 2 es el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. Otro es el mapa oficial, otro es el de renovación urbana y otro es el de construcciones. Entonces, desde el ítem 2 del artículo 21, inciso 2 de la ley de planificación urbana, queremos regular todo lo demás y eso no se puede. ¿Cuál es el problema de lo que nos preocupa de los mapas? Se clasifican las áreas como construidas, no construidas, urbanizables, no urbanizables y rurales. En las áreas rurales vemos un problema grande porque solo se va a permitir fraccionamientos agrícolas. Como dijo don Otto, no se va a permitir la vivienda unifamiliar de lote pequeño, que suele un agricultor hacer un lote. En el artículo y todo eso. Es correcto, eso sale en la zona rural donde dice que solo se permiten fraccionamientos agrícolas. ¿Qué pasa si viene una zona franca a ubicarse? ¿Qué pasa si viene un hotel de playa? ¿Qué pasa si viene un hotel de montaña en una zona rural? Casi que hay que ir a cambiar el plan regulador o ese mapa oficial, que viene a ser un mapa adicional nuevo que también hay que contrastar contra el plan regulador. Entonces está generando un requisito. ¿Qué nos preocupa de todo esto? Que no ha habido consulta ciudadana. Estamos, como usted lo dice, doña Amelia, en un gobierno donde está dominando el Partido Acción Ciudadana, que tiene participación ciudadana, y esto es un reglamento que sale de unas personas del INBU, calificadas, como dice aquí el diputado presente, pero hay otros, por ejemplo, nosotros tenemos pronunciamientos de exdirectores de urbanismo que se oponen rotundamente a este reglamento, precisamente porque no está cumpliendo la ley de planificación urbana que aquí habla. Esos mapas que se están mandando a hacer prácticamente son un plan nacional de desarrollo que tiene una forma diferente de hacerse. El INBU se autoriza y manda a decirle a las municipalidades que tienen 1 año para hacer esos mapas, y si no los hago yo, entonces tiene una actitud de imperio que pasa por encima. Tiene el reglamento, obviamente. Dije yo, caramba, cambió Costa Rica, aquí nunca la gente aquí lo habla así, sin ninguna participación ciudadana. Nada más para terminar, nos preocupa precisamente lo que esto implica para los costos de las viviendas de interés social, las viviendas de clase media. Los terrenos prácticamente se duplican. La ley de condominios existía desde que se hizo la ley de planificación urbana y no dice que los condominios tienen que dar área. Genera problemas grandes de cómo un condominio se va a constituir legalmente, porque el condominio es una forma de propiedad. Un notario coge la propiedad y la pasa de un régimen al otro, pero en este momento donde le piden áreas públicas, ¿cómo va a hacer el notario para dar las áreas públicas e inscribir el condominio? Tiene que reaprobar el condominio con un nuevo catastro que tiene que generar. O sea, se están generando una serie de problemas que no le tocan al reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones, y al derogarlo, por ejemplo, deja por fuera los conjuntos residenciales, que es la forma en que las urbanizaciones de interés social y las urbanizaciones de clase media pueden tramitar permisos a la vez, tanto de las obras de infraestructura como de vivienda. Al dejarlos por fuera, volvemos a lo que eran los 60s, cuando había que hacer la urbanización, recibirla a la municipalidad, catastrar los planos, y hasta que estudiaran los planos podíamos hacer los permisos de las casas. Bueno, son muchos los temas que deja por fuera en un ángulo en que no le toca. Escuchamos esto, don Rosendo. Vamos a ver, don Rosendo, en medio de esto, porque de verdad que aquí cuesta, ¿verdad? Aquí cuesta, este país las cosas cuestan. ¿Cómo ve usted el tema? Porque obviamente la gente le va a preguntar al ministro de Vivienda. A mí me parece que con mucha lógica le va a preguntar al ministro de Vivienda. ¿Cómo ve usted el tema? Bueno, primero que nada, yo creo que el hecho de que se suspenda el debate oficial, digamos, y la consulta pública no quiere decir que el proceso se ha interrumpido. El proceso tiene que continuar y esto tiene que ser el borrador inicial de discusión. Nosotros nos comprometemos a entregar comentarios sobre este borrador a la mayor brevedad, y es la voluntad del gobierno continuar la discusión y ampliarla mejor y hacerla mejor de lo que se ha hecho, pero no quiere decir que se ha perdido 1 año en este asunto, simplemente que hay que extender el proceso un poco más. Lo segundo es que quiero recordar
que esta ley aplica solo a los planes reguladores, no a los cantones que no tienen plan regulador. Y nosotros paralelamente en el mío hemos estado empujando junto con otros 3 ministerios el que se simplifiquen los trámites ambientales para la aprobación de planes reguladores. Recibimos los últimos comentarios la semana pasada y en este momento hay una comisión técnica que está evaluando todos esos comentarios a esa directriz presidencial, pero que esperamos que en muy poco tiempo se facilite enormemente la aprobación de planes reguladores, que en realidad deben haber como 40 planes reguladores paralizados porque las normas ambientales eran casi imposibles de aplicarse. Entonces, el balance de cuánto territorio costarricense va a tener plan regulador o no va a tener, va a cambiar radicalmente en los próximos meses. Incluyo entre los que se van a beneficiar San Carlos, Alajuela y muchos más. Entonces, en ese ¿Va a cambiar por qué? Porque las municipalidades van a tener planes reguladores modernos para poder regular todo esto. Y esta ley, nada más, disculpe, y este reglamento no aplica a los que tienen planes reguladores. Don Rosendo, pero ¿qué es lo que dice aquí? ¿No estaría aplicándose en un plan regulador de una municipalidad, por ejemplo? No, si la municipalidad tiene plan regulador, la mayor parte de las cosas que están aquí no aplican. Sí, pero ¿qué de esto que está aquí se estaría contradiciendo con un plan regulador? Depende de quién hizo el plan regulador. Pero eso iba a decir lo que yo iba a decir, depende, aquí todo depende. Pero el tema es que el ordenamiento territorial tiene que estar en lo más posible en manos de las autoridades más cercanas al ciudadano, y eso es lo que nosotros creemos. Lo segundo es que no es cierto que en realidad, y ha sido una mala interpretación, de que las zonas públicas, las zonas comunes que existen en los condominios van a tener que estar disponibles para el resto de la población. Eso no es cierto. La única variación aplicando la ley de planificación urbana del año 68 es que pide una cesión que en este caso es del 10%. La ley de planificación urbana decía que del 5 al 20%. Eso, digamos que sea el 10%. La tierra vale la mitad de un condominio. Eso significa que el costo para las personas que compran una propiedad de un condominio, lo más que va a subir es un 2%. Todo lo demás es especulación demagógica. No va a subir el precio de las propiedades en los condominios, para los condominios, o en un porcentaje muy pequeño. Entonces, en ese sentido, yo quiero dejar eso claro. De todas maneras, ¿a dónde hay condominios baratos? La otra cosa que sí quisiera resaltar es que en realidad sí le da demasiado poder a la dirección de urbanismo, me parece. Eso no es conveniente. No hay un proceso de transición que genera un montón de inseguridad jurídica. Yo no estoy de acuerdo que la inseguridad jurídica disminuye el número de ¿cómo se llama?, de condominios que se piden aprobación. Es todo lo contrario. Cuando se quiere endurecer una ley de planificación por alguna razón, como en este caso las sesiones, lo que hace es que la gente se apura a presentar los permisos de construcción y se apura a todas estas cosas. Cualquiera que hemos trabajado por muchos años en esto, y yo tengo más de 20 años de trabajar en temas parecidos, sabemos que es así. Entonces, en Alajuela se han aprobado un montón de urbanizaciones antes de que se apruebe el plan regulador, por ejemplo. Entonces, yo lo que sí creo es dejar claro que esto es un problema político, no es un problema técnico, y entonces en ese sentido hay jerarquías políticas. Ideológico, dice usted. No es ideológico, es político. No, bueno, es ideológico, pero en un grado pequeño. ¿Por qué es ideológico? ¿En qué grado es ideológico para Bueno, usted? En el sentido de que es la cuestión fundamental de qué clase de ciudad queremos, si queremos que todos tengan acceso a áreas públicas, si queremos que la vialidad sea algo muy importante, y me parece que hay un gran vacío en el reglamento de paso, que es que no se da cuenta, a pesar de que Jessica lo mencionó, pero yo no lo veo en el texto, el tema de vialidad. Lo que el país necesita es que cada cantón le diga a los desarrolladores: este es mi plan de vialidad, y por lo tanto usted se alinea al plan de vialidad. Usted no puede crear calles donde quiera y no puede crear grandes áreas completamente que bloquean el desarrollo urbano, como ha pasado en Santana, en donde muchos condóminos lo que están es en jaulas de oro, ¿verdad?, donde prácticamente no pueden salir ahí en la radial. ¿Por qué? Porque simplemente está todo el tráfico y no hay alternativas para ese tráfico. Entonces, a mí me parece que es muy importante resaltar el problema de alineamiento con las vías que la municipalidad defina, y en ese sentido este reglamento tiene esa debilidad, que no plantea la vialidad como un eje central primero antes de hacer todas las demás cosas. Don Otto.
No, vamos con Otto. Aquí tenemos que calentar un poco más la discusión porque si no esto va a quedar como que todo está bien por un lado, bien por el otro y no está bien. No, aquí don No está Rosendo, bien. don Rosendo, y yo quisiera tal vez preguntarle a don Rosendo si él está de acuerdo con que efectivamente las calles de los condominios sean calles para uso público, o sea, que estén conectadas con las otras calles públicas precisamente para dar esa vía. Yo no leo eso en el reglamento. Eso no es cierto, Otto. Otto, eso no es cierto. Yo no leo eso. No está así en el reglamento. No está así. Vean lo que dice el artículo 45. Vamos al artículo 45. El artículo 45 habla sobre las continuidades viales. Integración con la red vial existente, continuidades viales. El diseño y construcción de los condominios en los referentes a infraestructuras viales, ya sean practicadas horizontales, deberán observar lo conducente a la disposición del artículo 25 de este reglamento, su defecto, tal y tal. Y luego, lo anterior en función de promover mejoras relativas a la continuidad y conectividad del tejido urbano en las vías públicas, así como la adecuada transición entre vías internas del condominio y vías públicas existentes. Pero eso se interpreta muy fácil, Otto. Eso es que si hay un terreno que está interponiéndose en la continuidad vial de un cantón, simplemente lo que tiene que hacer el desarrollador es hacer entonces dos condominios. Un condominio a un lado del camino que se necesita y el otro al otro lado. Eso es lo que se quiere. En ningún momento ese camino va a quedar dentro del condominio, pero sí para que se pueda ayudar a salir a la vialidad existente en el cantón, a los condóminos que van a comenzar a vivir ahí. El problema es que lo que estamos pretendiendo es... Para poder puntualizar sobre No, el tema. déjame un momentito. Si no te pongo aquí a vos, me voy para la casa. Ok. ¿Estaba hablando usted? Sí, es con respecto a la interpretación de este inciso A del artículo 45 que hacía don Otto, que no es eso lo que está pretendiendo esto, simplemente es que cuando hay, como decía don Rosendo, una planeación vial cantonal y a alguien se le ocurre decir, este es mi lote, quiero hacer un condominio, que la municipalidad pueda decirle, bueno señor, la calle empieza aquí, termina aquí, necesito que lo que pase por el centro sea público, haga un condominio a un lado y haga el otro condominio al otro lado, para que inclusive sus condóminos puedan tener acceso a salida rápida a la red vial cantonal. Eso es lo que se quiere. Lo que se está haciendo ahora es que es muy difícil para las municipalidades, con las leyes que tenemos en este momento de planificación urbana, poder decirle, sí, es así. Es muy difícil. Pues cada municipalidad hace lo que le da. Bueno, es que hay mucha debilidad en las municipalidades para tomar decisiones. ¿El INBU manda a la municipalidad? El INBU, en este caso, con el reglamento, le está diciendo cómo se tiene que aplicar la ley de planificación urbana, ahora sí, pero para todas las partes. Lo que hace el reglamento es una democratización en cuanto a la planificación urbana. Eso es todo lo que está haciendo el reglamento. Si eso es un asunto ideológico, bueno, yo creo que ahí sí tenemos que entonces darle vuelta a la discusión. Pero eso es todo lo que se quiere. Y después la que hizo el reglamento, la arquitecta les contesta. Lamentablemente voy a tener que contradecir lo que se está diciendo, porque aquí dice que continuidades viales es que todas las calles tienen que contener continuidad vial. Lo dice en alguna parte. No, esa interpretación está mal. Dice que se tienen que hacer cuadrantes. Todo el desarrollo tiene que ser con cuadrantes. Dice que tiene un lado mínimo de 40 a 120 metros el cuadrante y el doble lado largo. Ya eso nos lleva a un incremento de costos en la forma en que se hacen los diseños de sitio. Se incrementan los costos porque esas calles, las primarias pasan de 14 a 20, las secundarias pasan de 11 a 14, las terciarias pasan de 8,5 a 11. Solo eso incrementa los costos un 33% en el precio del lote. O sea, sí se va contra los condominios porque el INBU tiene actividades imperiales de poderle decir un diseño de sitio, usted ponga las áreas verdes aquí, allá y quiero que las calles las cambie y tengan continuidades viales. Eso lo dice el articulado. También dice que si los parques van a colocarse preferiblemente en los condominios frente a áreas públicas como calles o parques públicos. También dice que se prohíbe la construcción de tapias en esos parques, entonces los condominios quedan abiertos. También dice que en las fincas filiales privadas, las tapias tienen que tener un 70% de transparencia. Las tapias que menciona Jessica en La Nación y que usted se va a referir son para las áreas privadas, las que tienen que tener el 70% de transparencia. En los parques se prohíbe la colocación de tapias, entonces los condominios quedan abiertos y las áreas públicas quedan abiertas. Volvemos a lo mismo, independientemente que lo diga o no, el Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones es para fraccionamiento y urbanizaciones, y aquí estamos regulando condominios que tienen su ley, ha tenido dos leyes que son de antes de la creación de la ley de planificación urbana, y estamos queriendo regular algo que no va.
Nosotros concordamos con los problemas que menciona Jessica, pero eso se arreglan los planes reguladores. Las vías que están hablando aquí son el mapa vial de los planes reguladores. La ley de planificación urbana dice que los planes reguladores tienen que actualizarse cada 5 años. Yo le pregunto a las autoridades de vivienda de este país, el ministro de Vivienda y la directora de Urbanismo y Vivienda del INBU, dirección que no existe en la ley, se refiere a la Dirección de Urbanismo, no a la Dirección de Urbanismo y Vivienda. Este es el único reglamento que habla de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, no de la Dirección de Urbanismo. Son dos cosas. ¿Por qué no apuramos los planes reguladores, como lo dijo don Rosendo? Si los que queremos los costarricenses son reglas claras, los mapas viales caen en los planes reguladores. En 15 años son 3 o 4 planes reguladores los que se han aprobado, incumpliendo la misma ley que hacemos referencia acá, de que los planes reguladores tienen que aprobarse cada 5 años. Necesitamos reglas claras y planes reguladores claros que se actualicen cada 5 años. Muchas gracias, doña Amelia. Mire, yo quisiera realmente aclarar algunos mitos que se han venido abordando a lo largo de estas últimas 2 semanas, por decirlo así, y que hoy los escucho nuevamente. En primer lugar, el tema de los condominios. Yo creo que aquí hay un tema conceptual que es muy importante aclarar. El condominio es un régimen de propiedad jurídico, no es una técnica de transformación del suelo, y ahí es donde tenemos justamente el primer error conceptual enorme que está dando pie a esta discusión. Recuerden que nos está oyendo el público que quiere comprar un condominio, que vive en un condominio o que le costó un mundo tener una aguja para que no le pase todo el mundo por enfrente porque se robaba a todo el mundo y se afectaba la vida igual de la comunidad. Claro, y eso no, va cambia radicalmente. No, cambia igual. radicalmente. Doña Amelia sigue igual. Entonces, recuerde eso y expliquémoselo bien clarito, ¿verdad? Claro. A ver. Es muy importante, doña Amelia. Yo sé que lo que estoy hablando posiblemente no hay muchas personas que me puedan comprender. Entonces pero, no lo hable pero así, doña hablemos, Amelia, pero el tema es que hay un respaldo legal que no digo yo, sino que dice precisamente la Procuraduría General de la República a través del dictamen C-290-2006, donde dice: la propiedad en condominio no alude a un tipo de uso del terreno en particular, se refiere a un régimen jurídico de propiedad. Y sigue diciendo, el concepto de condominio hace referencia a un régimen jurídico de propiedad a que pueden ser sometidos los bienes inmuebles, no a un uso de esos bienes inmuebles. ¿Qué significa esto? Que si el condominio no es una técnica de transformación del suelo, el condominio debe sujetarse a lo que establece el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, es decir, o es un fraccionamiento o es una urbanización. ¿Por qué? Porque dentro de un condominio yo hago calles, yo doto de infraestructura, yo genero espacios, es decir, conceptualmente lo que yo estoy haciendo internamente en un condominio, que de nuevo, repito, es un régimen de propiedad jurídica, no es diferente de lo que establece el artículo 40. Y el artículo 40 dice que todo fraccionador o urbanizador de cualquier terreno, dentro o fuera de los cuadrantes urbanos de los distintos cantones, tiene la obligación de ceder de un 5 a un 20% de áreas públicas. ¿Y por qué es que estas áreas públicas se ceden? No es solamente para hablar de temas de esparcimiento, para hablar de parques, es porque se ocupan terrenos para hacer escuelas, para hacer EVAIS, para hacer colegios. Es decir, hay un montón de condiciones de esas sesiones que tienen que ver con la dotación de los equipamientos. Es decir, esto que estoy conversando, es decir, escuelas, colegios, EVAIS, son necesarios en el entorno inmediato de los desarrollos. Es decir, no se vale que nosotros empecemos a aprobar un montón de urbanizaciones seguidas donde solo existan casas y tengamos que ir a un EVAIS que está a 8 kilómetros, porque eso significa que tenemos que, bueno, obviamente, ahí ya hay una consideración que ya eso es otra cosa lo que me está diciendo. Y doña Amelia, tal vez si me permite, para terminar de comentarle sobre los mitos, porque me parece que sí es importante. Hay otro tema aquí, es en relación con las áreas comunes de los condominios, y se ha dicho mucho, bueno, todo el mundo va a poder accesar a las piscinas y a los ranchos y a las áreas comunes de los condominios. Como bien lo indicó don Rosendo Pujol, eso es absolutamente falso. Es decir, la ley de condominios tiene efectivamente definido cuánto es el porcentaje que se va a ceder para el uso común interno del condominio. Lo que nosotros estamos diciendo en este reglamento, que no es distinto de lo que establece el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, es que debe existir un porcentaje de cesión para la ciudad, para el resto de los habitantes,
que efectivamente va en un rango de un 5 a un 20. Nosotros lo fijamos en el reglamento en un 10, y como bien indica don Rosendo, es decir, nosotros acá lo que estamos haciendo es brindándole una herramienta a los municipios que perfectamente puede ser modificada vía un plan regulador. El gran problema es que en este momento tenemos una situación de atraso con la aprobación de planes reguladores por una serie de circunstancias que no viene al caso mencionar y que ojalá podamos tener oportunidad en otro programa de discutirlo, pero que efectivamente es eso, es darle la oportunidad. Ahora, el otro tema dice, el reglamento contraviene la propiedad privada, y yo quisiera tal vez antes de que don Otto se refiera, para darle oportunidad de que él también pueda emitir lo siguiente, el criterio de él, les comento lo siguiente. Hay una sentencia muy interesante, que es la sentencia 420596 de nuestra Sala Constitucional, que dice lo siguiente: la imposición de limitaciones a la propiedad con fines urbanísticos resulta imprescindible para la convivencia en sociedad, no tratándose de una actividad expropiatoria. Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad. Y sigue diciendo la sala, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos. Resolución 4205-96. Tenemos casi nadie cuestiona 20 eso. años, Nadie cuestiona ¿verdad? eso. De hecho, inclusive la ley de planificación urbana, que es aprobada por mayoría calificada, implica limitaciones a la propiedad, precisamente para ordenar el territorio. Y de ahí se derivan los planes reguladores que no se han elaborado, no se han puesto en aplicación, y ese es otro tema. O sea, la ley de planificación urbana establece que la herramienta para poder ordenar el desarrollo en los territorios es el plan regulador. Además del no transitorio 2, don Otto, de la ley de planificación urbana. Sí, claro, el problema que tenemos con esto es que cuando usted impulsa un reglamento como este, usted empieza a meterle costos adicionales a el desarrollador. Estos costos adicionales no son para el desarrollador, como equivocadamente lo ha señalado mi colega diputado Frank Camacho, lo ha señalado en el plenario legislativo incluso, porque esos costos se le trasladan finalmente a quien va a comprar. O sea, si usted tiene que ceder áreas mayores, si usted tiene que hacer ahora calles más anchas, si usted tiene que de alguna manera dedicar, por ahí también el artículo 101 habla de las contribuciones especiales de plusvalía, también habla de un porcentaje que va del 5 al 15% de la plusvalía. Bueno, esos porcentajes de plusvalía, ese aumento del terreno que usted tiene que ceder ahora a la comunidad, no solo el 10% dentro del condominio, sino que adicionalmente usted tiene que poner otro porcentaje fuera del condominio, más estas contribuciones especiales, todo eso va encareciendo el metro cuadrado de terreno sobre el cual se construye. Y eso hace que la vivienda sea más inalcanzable. Y estoy en desacuerdo con lo que dice don Rosendo, en el sentido de que ese 10% va a representar únicamente un 2% del incremento en el valor del metro cuadrado de tierra en un condominio, porque no está considerando tampoco este 15%, del 5 al 15% de contribución especial que se le está autorizando a las municipalidades a cobrar por concepto de plusvalía. Luego, por otro lado, también se habla de unos rangos de porcentaje que puede llegar inclusive en algunos casos hasta el 45%, más el 10% dentro de los condominios, más el 15% del impuesto. Puede llegar a confiscar inclusive una parte importante de la propiedad privada. Entonces, la única manera en que el desarrollador pueda eventualmente recuperar ese terreno es trasladándole el costo al comprador. Y eso lo hace inalcanzable. Acordémonos que la gente está viviendo hoy en condominio por razones de seguridad, básicamente. Por eso es que hoy... Es que la seguridad se ha vuelto un negocio, ¿no? Mire, pero es que entonces el problema es, le invito, compañero diputado, a ir a cualquier barriada donde no hay condominios, y usted ve a la gente encerrada en sus casas, usted ve que la pulpería lo que ve son barrotes, la gente hoy vive encerrada por razones de inseguridad, porque el Estado, lamentablemente, el Estado no está brindando la seguridad que requerimos los costarricenses. Entonces la gente tiene derecho a ver de qué manera se defiende. Pero eso va a seguir en la ley, don Otto, eso no está cambiando para nada. Encareciéndosela, pero se la vamos a encarecer, por Dios. No se le va a encarecer, no se le va a encarecer. Otto, no se le va a encarecer. Pero ¿cómo no? No se le va a encarecer. Guillermo Carazo, que es desarrollador inmobiliario. En los costarricenses, no es que los costarricenses le van a creer a unos más que otros, ellos saben. Yo por eso hago estos programas, para que la gente oiga y se forme opinión y se pongan las pilas, se pongan las pilas, porque me parece que hay cosas en que uno tiene que ponerse las pilas. Puede ser que un gobierno quiera cambiar la historia de cómo vive un pueblo,
¿verdad? Pero puede ser que el pueblo no quiera que le cambien la historia, y por eso estoy haciendo este programa, para que la gente tenga opinión y la gente opine sobre esto, y si el 20% quiere y el 80% no quiere, pues no se hace, porque me parece que eso es un gobierno que de verdad cumple con un pueblo, ¿verdad? Y si hay que irse a un, no sé, a un referendo o a lo que sea, aquí hay herramientas para hacerlo. No haría falta, si nos ponemos de acuerdo en ver que hay cosas, o sea, que yo no puedo creer que la Cámara de la Construcción salga a decir eso si son mentiras. Y ustedes hacen pensar que son mentiras, o sea, ustedes nos dicen, no, mira, deberíamos tal vez revisar, eso está mal redactado. Pero es que eso es lo que yo estoy proponiendo. Lo que yo estoy proponiendo es que esto está en consulta, doña Amelia, y simplemente de golpe y porrazo se saca. Bueno, estaba. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. La Cámara tiene sus observaciones absolutamente respetables, y si se puede modificar en el reglamento, se modificarán. O sea, aquí nadie está imponiendo nada, lo que se está es sometiendo a consulta. Ok, no nos gusta el INBU, no nos gusta la Oficina de Planificación Urbana del INBU. Bueno, pero esas son las potestades que tiene el INBU por ley, es un ente autónomo en este momento. Entonces borremos esto, don Otto, lo invito, presentemos un proyecto de ley, desaparezcamos al INBU del mapa y entonces creamos un ministerio de ordenamiento territorial. Don Otto Solís está trabajando en eso. Entonces generemos una... La compramos pero mejor. Bueno. Desde hace un año, el Congreso de la Cámara de la Construcción, ya lo hicimos. Voy a tratar de darle un aporte. Hace un año, la Cámara Costarricense de la Construcción hizo un congreso. Efectivamente, todas las disposiciones que aquí encarecen costos. Para mencionar algunas, se hay que hacer descansos para minusválidos en las aceras cada 100 metros. Claro, la distancia de los parques que es de 400 metros, hay que obligar ahora a hacer hacia 200 metros. Espacios públicos a la municipalidad, o sea, hay que hacer un montón de cosas. Y todo eso tenemos que hacerlo en los planes reguladores. Nosotros estamos de acuerdo que la ley de planificación urbana es buena y que lo que no está funcionando es el sistema. ¿Y por qué no funciona el sistema? Porque el INBU fue fuerte en los 50, en los 60 y en los 70, como ustedes lo están diciendo acá, pero en los 80 se creó el Ministerio de Vivienda. Y desde entonces no hemos podido... El Ministerio de Vivienda está totalmente ilegal en su creación, no tiene ni siquiera cartera. Estoy de acuerdo. Se crea cada año por la ley del presupuesto, totalmente de acuerdo. Lo analizamos en el Congreso de la Cámara de la Construcción, en una manera de participación ciudadana, con acción ciudadana, estuvo presente don Rosendo, estuvieron gente del INBU, ahí concluimos que en estos momentos el ente rector de vivienda política, que tiene las políticas y tiene el presupuesto, es el Ministerio de Vivienda, es el que tiene un poder representante en el Consejo de Gobierno, tiene un ministro. Tiene la potestad legal. La ley la tiene el INBU, totalmente de acuerdo. Y en una eficiencia estatal deberíamos fusionar estas dos instituciones. Claro, la ley del Ministerio de Vivienda, se han hecho 6 intentos. Eso es una propuesta revolucionaria, don Otto. Usted que anda. La Cámara la presentó hace un año y este gobierno de ordenamiento territorial. Voy al revés. Esta Cámara presentó ese proyecto y el presidente nos dijo que lo iba a estudiar. La Cámara Costarricense de la Construcción tiene un año de estar esperando la respuesta a este Poder Ejecutivo, si el Ministerio de Vivienda y el INBU hay que fusionarlo, porque el INBU tiene la ley, pero nada más. Por años hemos querido tener una ley de Ministerio de Vivienda y no se ha podido. Deberíamos transformar legalmente el INBU en un Ministerio de Vivienda. La posición de la Cámara de la Construcción y de varios es sí. Deberíamos fusionar estas dos instituciones. La realidad probablemente es que Frank Camacho y yo hacemos el proyecto y Frank Camacho acá y yo nos estamos nosotros como Cámara nos comprometemos a trabajar en este proyecto. Para modificar la ley de planificación urbana. Pero no, estamos hablando es la reforma institucional. Es que está incluida en el proyecto. Generemos una propuesta hoy, que esa propuesta sea, y yo me comprometo con don Otto, si me toma la palabra, a que echemos a andar la creación de un Ministerio de Ordenamiento Territorial de verdad en este país, moderno como el que don Rosendo yo sé que sueña desde hace muchísimos años. A ver, hable usted, porque usted es una persona reflexiva, él está oyendo y pensando. A ver. Vamos a ver, lo que el señor presidente le dijo a la Cámara cuando se lo pidieron y yo hablé con él antes de la reunión con la Cámara, es que en cierta manera primero había que hacer una enorme cantidad de cambios en el INBU que se han estado haciendo y que creo que la mayoría han sido positivos. Una vez que se resuelvan esos cambios, se abre otro capítulo, pero primero había que dejar que se resolviera todos los enredos que se heredaron, y me parece que yo no estoy en contra de eso para nada, me parece que es razonable, pero tenemos que hacerlo de una manera ordenada y lo que creo que es más importante es que eso no puede debilitar
durante la transición las instituciones que tienen responsabilidades muy grandes. Yo funciono como presidente de la Junta Directiva del BAMBI. Hay que definir muchas interrelaciones, porque hay que hacerlo bien. No se puede parar el sistema de otorgamiento de bonos, no se puede parar los permisos de construcción que otorga el INBU. O sea, hay que hacer una transición compleja, pero yo no le huyo a esa, ni lo siento como una amenaza para nada, porque aquí yo estoy para servir. Ahora, pero quiero aclarar varias cosas. Primero, recuerde que este reglamento no es retroactivo, y esto es muy importante entenderlo. Nadie que está en un condominio en este momento va a ser afectado en absolutamente nada. Sería el colmo. Ni la fisionomía de los condominios va a cambiar tampoco. Segundo, el asunto de las calles y del tamaño de las calles, yo creo que eso está sujeto a discusión. Me parece que tal vez hubo un exceso, digamos, en los tamaños. Eso es un problema pequeño, en realidad puede ser un poco importante en los costos, pero si nosotros soñamos con condominios verticales y condominios de área pequeña, que la mitad de los problemas que se están planteando aquí desaparecen. ¿Qué significa área pequeña? Significa que un condominio no debería tener más de 2-4 hectáreas. Y en ese sentido, el problema de vialidad, simplemente un condominio de 4 hectáreas es 200 por 200. De esa manera, el problema de vialidad se resuelve por sí mismo. El problema de aumentar el número de condominios se resuelve con vivienda vertical, y entonces muchas de estas discusiones se resuelven. Nosotros hemos estado en conversaciones con la Cámara para dos cosas. Primero, cambiar el reglamento de la ley de condominios, precisamente para no exigir tantos espacios públicos o comunes a los condominios, porque en realidad de lo que se trata en este momento, lo que hay es una cantidad de espacios públicos por unidad habitacional, y ya la Municipalidad de San José estaba aprobando por porcentaje de área. Y eso creo que es muy importante, porque realmente en Costa Rica la demanda por apartamentos de condominio cada vez más va a ser por condominios de pequeños, porque son parejas, porque son personas solas. Eso está pasando en todo el mundo. Entonces, y Costa Rica no es una excepción. Entonces, si nosotros exigimos 20 metros por cada unidad habitacional, es demasiado. Eso ya le reduciría los costos a los condominios un montón. Entonces, esos son los cambios que nosotros queremos promover, y para añadir que en realidad, con este tipo de regulaciones que existen en la ley de condominios, es casi imposible hacer condominios para vivienda popular. Y nosotros necesitamos condominios para vivienda popular porque necesitamos construir edificios para vivienda popular. Entonces este asunto es absolutamente central para nosotros. Nosotros vamos a acelerar el proceso de presentación de un cambio al reglamento de condominios, ¿verdad? Para no entrar en la Asamblea Legislativa, y creo que es suficiente, así ¿verdad? Y además es inconstitucional si lo analizamos a fondo. Entonces, en ese sentido, yo pienso, o sea, el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda, digamos, que es parte de mis responsabilidades, nosotros tenemos que bajar los costos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo quisiera recordar una última cosa. La mayor parte, digamos que la mitad del costo de un condominio sea tierra. La mayor parte del incremento de valor de la tierra en este país no se debe al propietario de la tierra. Es cosas que la ciudad le dio al propietario, y eso hay montones de teoría. De hecho, el próximo lunes empieza un seminario organizado por el Lincoln Institute, patrocinado por nosotros, que va a estar también la alcaldesa de San José, para discutir este tema. En realidad, el aumento de valor de la tierra es producto colectivo. Claro, por supuesto. Y por lo tanto, entonces hay que tener mucho cuidado en decir que vamos a aumentar los costos, cuando en realidad hay un enorme beneficio en los propietarios de tierra en los bordes de las ciudades, que reciben del propio crecimiento de la ciudad. Tienen universidades, entonces, supermercados. Yo estoy de acuerdo con el señor Carazo en que este reglamento tiene la debilidad, digamos, de que no abre portillos para situaciones especiales, pero en los planes reguladores que nosotros, o que yo tuve el honor de dirigir, y que están listos, solamente hay que aprobarlos, están listos, no es que no están preparados, están listos. Lo que pasa es que teníamos tal complicación en la aprobación de planes reguladores en el lado ambiental, y nosotros lo que estamos haciendo es una agilización de trámites, no eliminación de requisitos ambientales. No se habían podido aprobar, pero en esos reglamentos, planes reguladores existen cláusulas para proyectos especiales, situaciones especiales, como universidades y como grandes centros médicos, y algunas otras cosas como cárceles, ¿por qué no? ¿Verdad? Diferentes usos que se podrían poner en áreas rurales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
lo que quiero decir es que algunos de los planes reguladores toman en cuenta estas cosas que le preocupan al señor Carazo, y yo creo que lo que tenemos que entender es que cuando hacemos regulación es como comprarse un zapato o un par de zapatos. Entonces uno tiene que hacer un par de zapatos de acuerdo a la persona que está. No puede chimarle demasiado, pero tiene que realmente protegerlo. Y menos aquí en Costa Rica. Y menos aquí. Un poquito la gente se tira a la calle y todos los presidentes dicen atención, atención. Pero doña Amelia, por eso yo insisto que esto es mejor manejarlo a nivel local, porque realmente hay una enorme diversidad de la aceptación de regulaciones y de restricciones dependiendo de la zona del país. ¿Qué significa a nivel local? A ver, a nivel municipal. ¿Usted cómo lo ve? Que sean los planes reguladores lo que hagan, los que hagan así, eso. no, así debe ser. Pero a mí, yo lo que echo de menos acá, señor ministro, con todo respeto, es la rectoría suya en este tema. O sea, cómo el INBU se dispara a redactar finalmente algo sin que lo haya hecho bajo la directriz suya, porque usted es el ente, usted es la cabeza. Yo lo que quisiera... Pero el rector en este tema realmente es el MINAE y no el MIVA. Eso fue un decreto 38536 del 20 de agosto del 2014 de esta misma administración. Esta misma administración le dio la rectoría, nada más importante la educación para la información para nosotros, que la rectoría de vivienda se la trasladaron a MINAE. No. La rectoría de ordenamiento territorial. No, yo discrepo de los dos señores diputados. O sea, en realidad la rectoría de asentamientos humanos es mía. Es como ministro de vivienda, hay una delegación de parte del ministro del ambiente, entonces yo creo que están enredando las cosas. Es exactamente como lo dice el ministro, así es. Así debería ser. Entonces el tema es, el INBU no se debió haber disparado de la forma en que se disparó, ese es el tema. Y entonces me parece que inclusive allá hay un problema seriosísimo de clima organizacional en el INBU en estos momentos, impulsado por Sonia Montero y por usted, doña Jessica Martínez. En estos momentos el personal del INBU está de verdad, está paralizado en estos momentos en una gran conflictividad social interna en contra de la nueva jerarquía, y eso está también afectando la dinámica de esa institución. Y eso es algo, señor ministro, si usted no lo sabía, le informo para que de alguna manera póngale atención a eso, porque eso va a generar problemas en el INBU. Doña Amelia, ¿me permite? Aquí, un momentito, que ya vamos cerrando. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. Ustedes dos se van a poner de acuerdo en ver si finalmente el INBU, si ya resolvemos el tema. Y vamos a presentar un proyecto. Creamos un ministro un ministerio de ordenamiento territorial. Ese no. El otro que mencionó aquí de Cámara de Construcción. No, señores, es que en este país nos estamos enredando. No, totalmente. Yo no entiendo cómo, si hay un ministro de vivienda, o sea, le pueden poner el nombre que quiera, pero es un rector de un sector y estamos hablando de casas, estamos hablando doña Amelia, pero es que volvemos al asunto institucional. El ministro rector en ordenamiento territorial es el ministro de Ambiente. Existe una directriz. O sea, yo estoy de acuerdo que sea don Rosendo, por supuesto, y es la persona que más sabe en el gobierno. Entonces pero no se agarre de los enredos legales que siempre se inventan en Costa Rica. No se agarre de eso, porque usted está de acuerdo en que sea el ministro de vivienda el que tenga. Por supuesto, pero que no se enreden en sus propios mecates entonces, porque entonces me lo dejan a don Rosendo sin posibilidades. No, estamos terminando. Vamos a una pausa. Yo nada más le quiero decir aquí al compañero diputado, cuando usted habla de tema de seguridad que se ha convertido en un negocio para los narcotraficantes, usted sabe que la gente más pobre de este país tiene que pagar peaje para entrar a sus casitas. Bueno, eso sí nos debería preocupar aquí en este país a nosotros. Eso nos debería preocupar y no estar viendo otras cosas que no se ven. Usted sabe que así pasa. Tenemos compañeros que pagan peaje para entrar a la casa, a sus casitas, porque el narcotráfico tiene los barrios tomados y aquí va una parte. Ve, eso sí está serio. Bueno, pero eso sí está muy serio. Amelia, no es que sea un negocio, es un negocio del narcotráfico. La respuesta al narcotráfico no es hacer condominios, porque no todo el mundo los puede pagar. La respuesta al narcotráfico es un asunto de responsabilidad en cuanto a la seguridad ciudadana de este país, que tampoco está funcionando como debería funcionar. Porque desgraciadamente, con mucho del capital, y hay que decir las cosas como son, que genera el narcotráfico, también se desarrollan muchos condominios. Oiga, para lavar dinero, o sea, por favor. Sí, pero pruébelo, llévelos a la cárcel y me convence. No, claro. Mientras tanto, yo lo que le estoy diciendo se lo puedo probar. Yo se lo puedo probar, lo que le estoy diciendo. No, yo vivo en un barrio, doña Amelia, absolutamente abierto, en un barrio, yo no vivo en un condominio, vivo en un barrio abierto, y yo sé y vivo lo que vive la gente de abajo todos los días. O sea, eso a mí no me lo tienen que contar. Bueno, entonces, por eso se lo estoy diciendo. Entonces, hay cosas que son así. Otro tema que aquí
en Costa Rica está desde hace rato dando vueltas y no se resuelve es qué va a pasar con el limbo. Y lo digo con todas las palabras porque es la verdad. O sea, aquí en Costa Rica hace tiempo que la Asamblea habla que qué va a pasar con el limbo, que se pelearon los del limbo, que echaron un poco del limbo, que no les cae mal el que entró, que les cae mal el otro. Señores, o sea, yo creo que eso es otro tema que tienen que enfocarse, qué va a pasar con el limbo. ¿Para qué queremos más instituciones si el limbo podría ser una oficina en el Ministerio de Vivienda? O sea, lo digo con todas las palabras. Pero es que el Ministerio bueno, en el Ministerio como quiera que se llame, porque no me voy a echar un pleito con usted. No me voy a echar un pleito con usted cuando eso es problema precisamente de toda esa burocracia que se ha ido creando en este país. Que nos prometieron y que tiene que ser parte de ese cambio que nosotros estamos esperando. Oiga usted, muy bien. Oiga usted. Hacemos una pausa, ya regresamos. La suya y de los que nos acompañan esta mañana. Vamos a hacer un cierre. Le voy a dejar a don Rosendo que haga el cierre final, pero vamos a hacer un cierre los que estamos aquí. Comenzamos con don Francisco. 1.5 minutos y clink, porque no tenemos tiempo. Doña Amelia, bueno, terminamos con la misma preocupación que empezamos y es el asunto de la institucionalidad de este país. Me parece que mientras el limbo esté, es el ente rector en esta materia y de ahí, si no nos gusta, pues entonces desaparezcámoslo y convirtámoslo en otra cosa y generemos ese Ministerio de Ordenamiento Territorial urgente, que hoy está quedando patente eso. Además, el reglamento es fundamental para que las municipalidades, el régimen municipal de este país trabaje. Muchísimas, y ya lo dijo don Rosendo, no tienen plan regulador y esta es una herramienta importante que viene a ayudar en ese vacío que existe en este momento en la gran mayoría de municipalidades en este país. Esto está en consulta. Bueno, lo bajaron desgraciadamente. Yo exigiría que se vuelva a subir y todas las recomendaciones que tienen los diferentes sectores, desde las municipalidades hasta las cámaras, bueno, que se den y que se sienten en una mesa de negociación y que se revise el documento y que entonces ahora sí salga un documento que esté acorde a las necesidades de este país y lo que realmente las mayorías quieren, que es lo que nosotros realmente necesitamos. De eso se trata. Cámara de la Construcción. A nosotros nos preocupa la inseguridad que este reglamento al publicarse ha dado en las inversiones. Tenemos un 10% de caída en los permisos de la construcción en el último año desde que está esta administración. La Caja del Seguro Social reporta que los empleos del sector construcción bajaron de más de 85,000 a menos de 80,000. Son 6,000 empleos en construcción que se han perdido en este año esta administración. Necesitamos reglas claras de seguridad y el hecho que el limbo diga una cosa, el Ministerio de Vivienda diga otra cosa y Casa Presidencial diga otra cosa nos preocupa muchísimo. Necesitamos alinear esas tres cosas. Un recordatorio a la sala cuarta, al INBU, el artículo 40, ya hay un voto de la sala cuarta, el 420596, que dice que el INBU no tiene la potestad de usar ese artículo por sí solo, que tiene que hacerlo con municipalidades de manera conjunta. Nosotros no sentimos que aquí haya habido participación ciudadana, nosotros no sentimos que aquí haya habido una acción ciudadana en la elaboración de este reglamento y eso nos preocupa. Totalmente de acuerdo en trabajar en conjunto con los señores diputados en un proyecto de ley que logre una fusión del Ministerio de Vivienda con el limbo. Gracias, doña Amelia. Aquí todo el mundo está haciendo, todavía va a quedarles un chance, porque aquí todo el mundo está usando el tiempo, así me gusta, sujeto es muy predicado. La arquitecta Jessica, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, aclararle, doña Amelia, a usted, a los compañeros presentes de la mesa y a toda la ciudadanía y radioescuchas que sí hubo una consulta previa a la elaboración de los reglamentos con las municipalidades, porque son las que en principio tienen la potestad constitucional de regular su territorio, y también hicimos talleres con las cámaras y recibimos observaciones de diferentes sectores, y todas esas observaciones, más además una consulta que se hizo a normativa internacional de Colombia, de Brasil, de Francia, de España y de Japón, nos permitió hacer la redacción de los primeros borradores y de los documentos finales que fueron los que posteriormente se sacaron a consulta. Segundo tema, el tema de la inseguridad y de lo que realmente se está vendiendo como un problema de inseguridad. Yo quiero poner un ejemplo porque siempre las referencias son bien importantes. Medellín fue una de las ciudades más peligrosas del mundo y pasó de ser en 10 años la ciudad más violenta del mundo, con carteles de la droga incluidos, a ser la ciudad más innovadora del mundo, premio que ganó en el 2013. Y si usted visita Medellín, y ojalá que todos los aquí radioescuchas puedan por lo menos meterse a la página web y ver fotos de Medellín, no hay ni verjas, ni tapias, ni ninguno de estos elementos que hoy en día precisamente estamos tratando de que este reglamento controle. Número 3,
Planes reguladores. Tenemos absoluta claridad de que la potestad emanada por la Ley de Planificación Urbana establece que debe existir la herramienta del plan regulador. Dentro de esa herramienta están consignados 5 reglamentos, dentro de los cuales uno de ellos es el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Pero resulta que el transitorio 2 de la Ley de Planificación Urbana establece que como una competencia residual, el INBU podrá emitir la normativa en aquellos casos en donde no exista normativa específica local que efectivamente permita regular este tipo de cosas, y en ese nicho es que nosotros nos estamos ubicando. Número 4, me parece que aquí es sumamente importante entender que efectivamente es un tema de mucha importancia y que todos los sectores, el ambiental, las cámaras, etcétera, el académico, el técnico, debemos sentarnos realmente a hacer un debate serio sobre estos temas, y eso nosotros lo favorecemos 100%. Y finalmente es importante pensar en una reforma integral del sector, es decir, aquí hay normas que regulan la materia ambiental, normas que regulan la materia de los costos de suelo, normas que regulan la materia vial, normas que regulan el ordenamiento territorial, es decir, es importante que aquí hagamos un proceso realmente serio y responsable de unificación de la norma, más allá de empezar a crear leyes y leyes y leyes que en muchos casos incluso se contradicen, que hagamos un esfuerzo para que este país pueda tener un marco realmente visionario a nivel legal que nos permita a todos trabajar con claridad y tener una ciudad mejor. Gracias. Don Otto. Efectivamente, la publicación de este reglamento para consulta alimentó la inseguridad jurídica en el país. En vista de lo que se venía como una intención del Ejecutivo y una intención del INBU de cambiar las reglas del juego en relación con fraccionamientos, en relación con la construcción de condominios, eso lo que hace de inmediato es mandarle una señal a los desarrolladores de que hagan cambiar las reglas del juego, y la gente detiene inversiones. Y al detener inversiones se pierden puestos de trabajo en Costa Rica. Eso es seriosísimo. Celebro que se haya retirado de consulta, y eso me parece que es de encomio, y felicitar al ministro de la Presidencia por esa decisión tomada. Sin embargo, me preocupa que todavía el tema sigue en discusión. Si verdaderamente lo que ha dicho don Rosendo acá y lo que ha dicho doña Jessica Martínez acá es lo que verdaderamente sienten, de que el tema no está escrito en piedra, que vamos a hacer un proceso de consulta, que ahora vamos a involucrar a todos los actores para mejorar esta redacción, tomando en consideración las aprehensiones de los sectores, fabuloso, tenemos que caminar en esta dirección. Lamento que durante un año, en lugar de trabajar en este reglamento, no se hubiera trabajado en impulsar planes reguladores. O sea, todo ese esfuerzo, ese recurso humano, ese talento, esa cantidad de horas personas dedicadas a esto, imagínense, removiendo obstáculos para sacar adelante los planes reguladores, tendríamos resuelto muchos de los problemas que hoy ustedes pretenden atender mediante este reglamento. Por otro lado, acordémonos que este reglamento, como está planteado, lo que hace es encarecer el metro cuadrado de la tierra. Indudablemente, cuando usted le destina áreas mayores para calles, cuando usted destina áreas mayores para zona pública, todo eso tiene que incorporárselo al costo de metro cuadrado. O sea, muy fácilmente desde una oficina llegar y decir, hagan esto, pero eso alguien tiene que pagar eso. ¿Quién lo va a pagar? Pues el que va a comprar la casa. Eso encarece la casa de todas las personas que tienen una aspiración de vivir en un condominio o un fraccionamiento. Y muy serio, y tal vez no lo enfatizamos lo suficiente hoy, esto afecta a los fraccionamientos pequeños en zonas rurales. Que es la mayoría del país. Esos pequeños fraccionamientos que se hacen a la vera del camino, donde se hace una pequeña segregación para que alguien construya su casita, esto con este reglamento se imposibilitaba. Por eso celebro que se haya retirado. Hay que hacer la reforma integral, tomo la palabra de la Cámara de la Construcción, la suya, don Frank Camacho, de hacer una reforma integral en el INBU para que podamos entonces o cerrar el INBU y potenciar el Ministerio de Vivienda. Señor Ministro de Vivienda. Bueno, primero que nada, reiterar que la discusión va a seguir, no de la forma como se había planteado, con plazos específicos, pero yo invito a todos los ciudadanos a leerse las versiones que andan circulando de este reglamento y aclararse en todo lo que sientan que es importante. Segundo, que obviamente este reglamento no es retroactivo y no afecta a nadie que esté ya viviendo en condominios. Y tercero, que no convierte en áreas públicas las áreas de los condominios, ni tampoco exige a que las calles de los condominios se conviertan en áreas, en vías públicas. Eso no está en reglamento y yo quiero resaltarlo. Tercero, quiero también decir que en el ministerio hemos pasado el año casi completo precisamente agilizando, un grupo de nosotros agilizando el tema de aprobación de planes reguladores. Está
la consulta se terminó, en este momento está en manos de las municipalidades. Las municipalidades que realmente quieren hacer ordenamiento territorial tienen la avenida abierta para que puedan avanzar en eso, y eso será lo que defina si se aprueban o no se aprueban rápidamente los planes reguladores. Lo tercero es que en realidad yo quisiera aclarar lo de seguridad ciudadana. Me parece que por un lado tenemos que hablar de percepciones y otro lado tenemos que hablar de realidades. Yo vivo en San José, en un barrio absolutamente normal, que tiene 40, 50 años. No he tenido un solo problema de inseguridad ciudadana ahí por los 2 años que vivo en ese lugar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo le quisiera decir a los costarricenses, recuerden, cada vez que entran a un condominio, ustedes renuncian a una gran cantidad de derechos individuales porque tienen que someterse a las reglas del condominio. Y tenemos que balancear si esas cosas, pero que tienen que ser aprobadas por unanimidad. Y entonces eso genera una enorme cantidad de problemas, desde la presencia de mascotas y en Estados Unidos hasta la presencia de hijos. Entonces tenemos que tener claro que no es gratis. Así que aquí yo apunto por el tema ideológico, nada más apunto. Solo que en Cuba no hay condominio. No hay más cosas. Hay CDF, el Comité de Defensa de la Revolución. No, pero para terminar, eso lo discutimos más tarde a las 3, Otto. Para terminar, yo, No sé. o sea, tal vez nosotros hemos sido jerarcas muy tolerantes, ¿verdad? Precisamente por eso hay énfasis en la autonomía del INBU, pero hay una jerarquía política que viene de una elección y que eso es a lo que yo represento. Entonces, en ese sentido, yo reitero, la jerarquía pasa por mí en términos de asentamientos humanos de todas las ciudades, y decir que esto es de ordenamiento territorial y quitárselo al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y pasárselo al Ministerio del MINAE, que no tiene experiencia y no tiene conocimiento en ese tema, de acuerdo. Me parece que yo creo que en ese sentido nosotros vamos a repetir, y de hecho hay ya cartas que nos delegan parte de esas funciones y esperamos que se nos den haya más claridad sobre esa función, que en realidad yo no creo que el señor ministro del Ambiente quiera dejarse para sí mismo. Tienen que derogar el decreto, don Rosendo, deroguen el decreto, el 38536 del 20 de agosto del 14. Eso sería lo que tengo que decir. No, ni más ni menos. Ni más ni menos, clarísimo. Y me gusta que sea claro, don Rosendo, porque en estos comercial, doña Amelia, nada más aquí, para terminar. Hombre, a ver, dele. No, que ayer le quemamos 8 días, 137 al proyecto Cartago San José, muy contentos, y muchas gracias a todos los señores diputados por el fideicomiso Cartago San José. Así que vamos caminando con eso, avanzando y comprometidos ya con ver de qué manera le generamos a este país una propuesta para un Ministerio de Ordenamiento Territorial serio y que de verdad le dé seguridad a todo el mundo en este país. No se pegue al nombre. No se pegue al nombre. Me parece muy bien que se piensen cambiar cosas que están mal. Ya yo lo dije aquí y con eso me busco broncas, pero el INBU hace rato que la gente dice, ¿qué está haciendo el INBU? ¿Verdad? O sea, eso hace rato. Yo también sé que en el INBU hay profesionales de muy alto nivel. Empecemos por poner un presidente ejecutivo que sepa, porque con todo respeto, la señora que hoy día está no es competente para la cartera que le están asignando. Es que también cada cosa con su cosa, cada oveja con su pareja. Oiga. Bueno, pero sí es importante, creo yo, espero que se abran las puertas y espero que esa palabra prepotencia, que lo he dicho 25,000 veces, cuando el gobierno ahora plantea algo. Ahora don Sergio y el ministro de Comunicación son bastante diferentes, pero cuando se plantea algo, aquella razón de que yo lo digo y está bien, nos está matando. Porque se están acabando los diálogos en este país, se están acabando negociaciones que tengan el fin de llegar a un entendimiento. Es que si solo por conversar, tomar un café, ir a la casa presidencial y volver a salir, no sirve. Tienen que ser, no sé qué les parece a ustedes, pero tiene que haber conversaciones que tengan un fin. También una cosa que quiero decir, don Rosendo, siga adelante, lo tengo que decir. Y me gustó mucho oírlo y me gustó mucho como usted pone su posición. Usted es un hombre reflexivo, tranquilo, aquí todos somos más sangre caliente, pero ahí usted dijo más fuerte de lo que dijimos todos. Se puso en su lugar él, puso en lugar al ministerio y seguirá adelante, dice. Aquí sigue la discusión, seguimos abiertos, no a hablar por hablar, sino a buscar construir algo bueno. Si hace falta, lo vamos a construir. No vamos a destruir, pero señores, con respeto de unas y otras partes, porque eso sí me parece fundamental, y que las personas que estén en la conversación sepan de lo que están hablando, porque si no tampoco se funciona la cosa. Digo yo,
Hagamos una pausa, nos vamos. El vicepresidente de la Fede Fútbol está en Francia con las muchachas del fútbol. El tesorero y ¿cuál me falta? El tesorero y el secretario Fello Vargas y Rodolfo Villalobos están en Suiza. Don señor, el presidente de la Fede Fútbol, el Chino Lee, como le dice Costa Rica, está detenido. Hasta mañana.